corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Saludos en Cristo, bienvenidos a Juntos. Es una alegría para nosotros estar nuevamente con ustedes, estrenando esta semana del mes de octubre. Hoy es 11, ¿no? Hoy es 11 de octubre del 2021. Siempre es bueno dejar las fechas porque de repente pasa el tiempo y volvemos a encontrarnos. ¿Cuándo fue que hice eso? Estamos muy contentos de comenzar este libro de Ruth. Es un libro del Antiguo Testamento. Está entre Jueces y primer libro de Samuel, justo donde debería de estar. Este libro que trae luz en medio de la oscuridad. Es una historia que ocurrió en el tiempo de los jueces, esa etapa oscura del pueblo de Israel, donde cada quien hacía bien
lo que quería, donde la fidelidad, los principios realmente dependían de las circunstancias. Pero Ruth, el libro de Ruth se distingue por la vida de dos mujeres y también de un varón. Y eso es valioso porque aparte del otro libro de Esther, son los únicos libros que llevan nombre de mujer. Y es hermoso porque más allá del patriarcado que está claramente evidenciado en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo impulsó a los que escribieron estos libros realmente a que quedaran allí para distinguir el valor de la mujer en la obra de Dios y también la mujer que está en esa línea de la Escritura de llegar hasta Jesucristo, porque Boz y Ruth dieron a luz a Obed, y Obed llegó a ser entonces llegó a ser descendiente de David. Y sobre esa línea del reino llegó nuestro Señor Jesucristo. No vino, Él es rey, pero no vino con todos los atributos de rey que tiene. Es que Obed, pastor, se convierte en el abuelo de David. El abuelo de David. De David, ¿verdad? Y David es ancestro de Jesús. Así Entonces, esa es la línea genealógica. ¿De quién era hijo David? ¿De Isaí? De Isaí, de la raíz de Isaí. Muy bien, queremos recordarles algunas características. No sé si tú te acuerdas de alguna de las características, aparte de las que ya mencioné, que llevan nombre de mujer este libro. Si usted te acuerda de otra característica. Bueno, que es un libro que realmente siempre va a quedar así como quien lo escribió. Es una de las características principales también, porque aunque no se especifica el autor, la tradición dice que posiblemente pudo haber sido el profeta Samuel. Samuel, fue el profeta que sirvió para pasar de los jueces a la monarquía, de la teocracia a la monarquía, al reinado, que comienza con Saúl. Sí, ¿tenías algo más? No, solamente, más que características, las generalidades del libro, que encontramos a una familia común y corriente, diría yo, conformado por el matrimonio, ¿verdad?, de Elimelech, junto con Noemí, y de ellos pues nace Malón y Kelión. También estudiábamos cómo sus nombres, ¿verdad? Malón significa débil, enfermizo, y Kelión significa también decaimiento, ¿verdad? Y cómo en la tradición hebrea los padres siempre usaban los nombres que escogían para sus hijos basados en una promesa, en una inspiración, en una bendición o en algo que estaba aconteciendo durante el proceso del embarazo o del parto, ¿verdad? Entonces encontramos también que el propósito fundamental que vamos a aprender es que nos enseña el Redentor, a nuestro Goel, que eso es lo que significa pariente redentor. Cuando lleguemos a ese punto vamos a poder entender mejor qué significaba que un pariente redimiera a una viuda. Dentro de sus características o generalidades también podemos decir que está en 4 capítulos y está expuesto 85 versículos. 85 versículos, y todo está compuesto como en una figura de chiasmo, que es una figura literaria que va y viene reforzando cada uno de sus puntos con un punto de cúspide. Así el capítulo 1 habla de la amargura de Noemí, y encontramos entonces en el segundo capítulo que Boz y Ruth se conocen. Tercer capítulo, Boz y Ruth se casan. Y es toda una historia de amor. Así es. Y en el capítulo 4, entonces la alegría de Noemí comienza con Noemí y termina en Noemí, porque no solo es la historia de Ruth, realmente es la historia de 2 mujeres, de 3 mujeres, de un hombre que se distingue Boz aquí. Pero es algo maravilloso también porque este libro habla de la providencia divina, sin usar ninguna palabra de providencia, pero se ve a Dios obrando y actuando. Y algo maravilloso que tú decías, es una historia de amor,
pero realmente es una historia de amor fiel, porque vamos a encontrar la fidelidad a Dios, fidelidad entre suegra y nuera, misma. fidelidad con nuera, fidelidad entre varón a mujer, habla de la fidelidad, del compromiso, y es interesante porque habla de un hecho, de una familia sencilla, ¿verdad? Donde pareciera que no estaba sucediendo nada, pero Dios estaba allí. Sí, encontré un pensamiento en un comentarista bíblico que dice, dice, no cabe la menor duda que nos encontramos en una lectura vista desde el punto de vista de la historia de las mujeres en la Biblia. Aquí se nos habla específicamente en el libro de Ruth de la emigración e inmigración, de pérdida, duelo, vínculo, retorno, origen, fracaso, solidaridad, justicia, aceptación del otro, amor genuino y una renovación. Y al final dice, la provisión de Dios cuando se camina en obediencia. Eso me gustó y otra cosa que él dice que este escritor y también me hizo reflexionar hoy que estaba estudiando, dice que hay momentos que hay que superar los lazos de sangre y decidir los nuevos lazos del destino. Entonces eso me quedó así como capturado, ¿verdad? Sí. Porque es cierto, Ruth tuvo que superar sus lazos de sangre y emprender el nuevo vuelo que tenía, pues yo no lo pienso como una alternativa, sino como una decisión. Sí. Porque alternativas pueden haber muchas, pero decisión es una sola, en mi manera de ver, ¿verdad? El libro de Ruth. Entonces, me parece a mí que los vínculos, bueno, eso me hizo recordar también Proverbios que dice que hay amigos que son más unidos que un hermano. Así es. Y el vínculo de Ruth, ¿verdad? Me parece que era una mujer que echaba raíces muy profundas y que las circunstancias no iban a opacar su carácter, ¿verdad? Porque nos habla del carácter de una mujer. Ella tenía, como les decía, todas las oportunidades de rehacer su vida a su manera, pero ella lo quiso hacer bajo el cuidado de quien había conocido, por quien había conocido y oído al Dios de Israel, porque acuérdese de que cuando ellos estaban en Belén, ¿verdad? Pero las cosas en Belén no estaban en su mejor momento, había hambruna. Bueno, eso es lo que dice realmente y así lo dice el texto, ¿verdad? Oh, si quieren mejor leamos del verso 1 al 5 para que cerrar esa parte que comenzamos el viernes. Ok. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el otro nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mire que hasta ese verso 5, pastor, qué cuadro tan dramático. O sea, salen 4 y queda ella sola, literalmente, ¿verdad? En un lugar extraño. Acuérdese que Belén significa casa de pan, Moab, casa de maldición. Y una de las cosas que uno puede describir en las lecciones de esta historia, que uno toma decisiones por el bienestar de su familia. Así es. Y a mí me parece que Elimelec hizo lo correcto, porque quizás ya no habían oportunidades ahí. Ahí claramente los versos, en el verso 1 habla de esa hambruna feroz, pero no era cualquier familia, ¿verdad? Ni cualquier
como menospreciara, bueno, eso a cualquiera le podría haber pasado, ¿verdad? Sino que era una familia judía que abandonaba su tierra natal, ¿verdad? Su tierra de pan, para ir tras un futuro incierto. Y cuántas veces nosotros mismos hemos experimentado estos cambios dramáticos, ¿verdad? Ellos se van, Moab, un país gentil, que continuamente estaba en esa tensión tan fuerte también, ¿verdad? Con Israel. Y ahí, bueno, se experimenta este cuadro. Sí, algo importante que decir que en el mundo antiguo la mayoría de la gente viajaba poco. Nacía, crecía, vivía y moría en el mismo lugar, en el mismo círculo de familiares y amigos. Sabían muy poco acerca del mundo más allá de su propia ciudad. Abandonar la tierra natal para radicarse en otra requería de mucho más valor que en la actualidad. La decisión de seguir a Dios, como vamos a aprender, fue lo que fortaleció realmente a Ruth de abandonar su familia y cultura. Le sucedió lo contrario a Ruth de lo que hicieron Elimelech y lo que hicieron, ¿cómo se llama su mamá? Noemí, su suegra. Yo estaba pensando en Orfa. Sí, que ya vamos a llegar ahí. Pero el asunto es que la gente migraba por asuntos de hambre, por asuntos de invasiones, ¿verdad? De guerras, y sigue existiendo hoy. En realidad la migración es parte de la cultura humana, ¿verdad? Y algo importante es que ellos estaban viviendo en el tiempo de los jueces, y en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo entraba en rebeldía y entraba en idolatría, Dios traía juicios. Y obviamente aquí había un juicio sobre el pueblo de Israel, porque estaban pasando hambre, aun cuando Belén había muchos hornos, ¿verdad? Lo más seguro. Sí. Porque era casa de pan. Y era un pueblo agrícola también, ¿verdad? Productores. Exactamente, vivían de la tierra propiamente. Y eso fue lo que hizo que Elimelech y también Noemí decidieran ir a la tierra de Moab. ¿Quién es Moab? Es una buena pregunta. La tierra de Moab quedaba al otro lado del Jordán. Si el Jordán dividía esa tierra entre Moab y la tierra de Israel, y Moab es un descendiente de Lot. De Lot era sobrino de Abraham. De alguna forma, pues, tenían unas raíces donde se conectaban. Pero los moabitas realmente, cuando el pueblo de Israel iba para allá, les resistieron, se unieron a otros pueblos también y obviamente no se llevaban bien. Pero cuando se tiene hambre, al igual que Abraham descendió a Egipto, al igual que José y María y Jesús descendieron a Egipto porque Herodes los quería matar. Jacob también. Jacob tuvo que emigrar a la tierra. Ir a Egipto por la hambruna. Por la hambruna también, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a esos lugares, pero siempre debemos de recordar que el mundo no es nuestro lugar, por eso siempre debemos de regresar al Señor. Pero aquí se van con necesidad, se establecen allá. Obviamente allá había cosecha y los moabitas realmente eran orgullosos realmente de su tierra, de su orgullo, al punto que el profeta Isaías dice: quieto estuvo Moab desde su juventud y no quiso ser trasvasado, por lo tanto vendrán los trasvasadores y lo trasvasarán de vacío en vacío. Sí, porque quedó su olor y su sedimento en él. Estaban cómodos, demasiado cómodos. Entonces aquí llega esta familia, se establece, no haber sido nada fácil. Pensemos en asunto de credo. Ellos eran un pueblo pagano, porque los moabitas realmente eran un pueblo pagano. Idólatras, ¿verdad? Era un pueblo extraño en sus costumbres para el pueblo de Israel. Bueno, si uno se siente muchas veces con un sobresalto, si simplemente vamos a países cercanos en Centroamérica y aunque hablamos el mismo idioma, hay cosas que son totalmente diferentes y ni siquiera las entendemos. Sí. Y nos cuesta asimilar la cultura. Nosotros que hemos tenido la bendición de estar en misiones, es impresionante los cambios a los que uno debe de enfrentar. Sí. Y solo el Señor le puede ayudar a uno porque es un impacto aún manejando el mismo idioma, ¿verdad? No digamos cuando ya es transcultural, pero algo que quiero rescatar, pastor, también de otro escritor, dice que para llegar allí
esta familia de Elimelech, con Noemí, con Malón y Kelión, tuvieron que caminar a través de la desolada Jericó, pasar por el desierto de Judá cerca del Mar Muerto, cruzar el río Jordán hasta llegar a la tierra de Moab. Esto definitivamente era dejar la tierra prometida de Israel y regresar al desierto del cual Dios los había sacado cientos de años antes. En definitiva, estos eran pasos dados en una dirección nada correcta. A veces no entendemos esos caminos de Dios que nos son extraños porque nos sorprenden a nuestros... Por eso es que uno debe andar en el Espíritu para poder percibir hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y muchas veces nosotros encuadramos a Dios solamente cuando las cosas van bien, pero realmente Dios camina con nosotros y nosotros debemos de caminar con Dios como Enoc lo hizo. Pero esta familia se mueve sin tener mucha expectativa o mucha esperanza por delante. Elimelech lo único que sabe es que tiene que alimentar una familia. No hay en su tierra, ¿verdad?, lugar para las cosechas, entonces se traslada. Y aquellos que hemos vivido eso de trasladar de nuestra tierra a otra tierra, ustedes no se imaginan lo que uno experimenta, por ejemplo, el primer año en misiones, es una nostalgia, ¿verdad?, de la familia, la tierra, las comidas y la iglesia. El himno nacional y te quebranta. De independencia, o días de la madre son diferentes, o día del padre, día del niño. Todas esas fechas que a uno le son familiares son diferentes en otros países. Entonces todo eso provoca... También voy a hablar como mujer, y yo no sé cuántas hermanas están conectadas a esta hora, pero nosotros necesitamos tener el sentido de pertenencia. Sí. Eso nos da un marco de seguridad. Y yo no sé qué habrá significado para esta mujer llegar a esa tierra. Y por lo que leo, no fue nada fácil. Y por experiencia personal, yo digo, no es nada fácil. Uno llora, se quebranta, se pregunta. Porque cuando uno lee esto, dice, la Biblia claramente dice que había hambre en la tierra. Y reconocemos que en el Antiguo Testamento ese era los juicios de Dios sobre la nación de Israel. Porque cuando uno lee Deuteronomio 11, uno encuentra que la obediencia tiene que ir por adelantado, ¿verdad? Y todo esto, ¿por qué venía? Porque Israel era muy desobediente, ¿verdad? Porque había una promesa, Dios traería su cuidado, su protección, su provisión, si se caminaba en obediencia, ¿verdad? Pero interesantemente, también esa palabra que se fue a morar ahí, esto está hablando de establecerse, ¿verdad?, en ese lugar sin intención de volverse. Y nos dice que este hombre, imagínense, a los 10 años ya estaban experimentando la tragedia, cuando se espera que ya a los 10 años uno en otra tierra ya esté como aclimatado. Así es. Y tengas una base de seguridad. De estar estables, por lo menos. Y de pronto ya aprendiste la cultura, ya asimilaste las comidas. No se dice ahí cuántos años tenían los muchachos cuando salieron. No sé, pero obviamente pero estaban jóvenes. Tenían edad de casarse, ¿verdad? Cuando se fueron. Eran 2 varones. ¿Y qué mamá no se va a sentir cuidada por 2 varones, verdad? Porque en el momento que muere su esposo, pues le quedan sus muchachos. Pero de ahí mueren también los muchachos y entonces lo que se encuentra que son 3 viudas, y déjenme decirles que a las viudas no les iba muy bien en los tiempos bíblicos, no se oye exactamente, pero en aquellos tiempos realmente eran sumamente difíciles. La palabra desamparada abarca cabalmente lo que significa eso, pero así es la historia y así fue establecida, y nos quedamos entonces con esta sensación de esta mujer. En el verso 5 dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, en una tierra extraña, en una cultura extraña, en un tiempo donde ella podía haber descansado ya de la crianza de sus hijos, prepararse para su vejez. De pronto
esta mujer queda desamparada con 2 nueras que no son de su tierra. 2 nueras que, como vamos a ver, resultaron al final mucho mejor que los 2 hijos. Con todo, no hay que quitar el dedo del renglón, lo que significa en algún momento sentirse desamparado. Doris y yo lo vivimos, no por nuestra iglesia allá en El Salvador, gente amada y linda con la cual todavía hoy para nosotros hay una comunicación permanente con algunos de ellos, sino sentir el desamparo donde no hay otra opción, otra decisión que salir después de 15 años de haber estado en la bella tierra del Salvador que amamos y extrañamos, nuestra iglesia amada. Nuestros hijos crecieron allí. Una hija nuestra nació allá. Y nuestro hijo mayor llegó de 2 años, así que toda su historia, cuando regresamos ya de 17 años, entonces qué difícil fue para ellos el retorno a Honduras. Fue dramático, porque no solamente era de, como decimos, bueno, recoja sus calaches, el abandono de sus amigos, de la escuela, de sus proyectos, bueno, tantas cosas, de las clases que había que nivelar. ¿Tú te acuerdas de esa época? Qué difícil. Y llorábamos porque empezar a retomar cosas de años anteriores, porque para nivelar esas clases es una de trámites y de materias que tuvieron que volver a pasar, ¿verdad? Y ahí estábamos nosotros junto a ellos, dándoles todo el ánimo y la fortaleza y que íbamos a salir. Pero déjeme decirle que no fue fácil. Me sacó mis lágrimas, y la frustración, la impotencia, esos momentos de incertidumbre o de pánico que sobresale en nuestro corazón. Pero cuando uno camina en esa soberanía del Señor, y todos somos resilientes, yo creo que este es un cuadro de resiliencia perfecta, porque esta mujer no escondió su dolor, su pena, su frustración, y lo vamos a ver en los versos más adelante, sino que confió que al regresar, aún al regresar, se permitió el derecho de decir cómo se sentía a sus vecinas. Pero muchas veces, ¿cuál es la tendencia? Ocultarlo. Hay gente, cristianos hemos visto, que tratan de ocultar su dolor. ¿Por qué vamos a ocultar nuestro dolor? ¿Acaso Dios deja de ser Dios? Porque pasemos momentos difíciles. Para nada. Bien lo dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. En nuestra mente no puede entender eso, que en la cultura hebrea, en la cultura israelita, en la cultura de esos pueblos como Job, que ellos entendían su teología bien simple. Vamos a recibir el bien. Iba a sacar ese verso. Y no el mal. O sea, porque vamos a entrar en una gran... vamos a llorar, nos va a doler, pero no lo vamos a ocultar. Pero también podemos aprender a caminar en la vida, creo, bajo esa palabra que dijiste. Y creo que con eso... Creo que hoy deberíamos, no sé si encontraste ese texto. Sí, por supuesto, ese es uno de los textos que lo he abrigado siempre en mi corazón, es Job 2. Voy a leer desde el verso 9 y 10, dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, necias, has hablado. ¿Qué? Y esa es una pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no le recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabe que en los momentos más oscuros de nuestra vida yo le dije, Señor, no voy a pecar con mis labios? Voy a adorarte a ti y voy a confiar, como dice el Salmo 139:5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Amén. Padre, hoy en este día, Señor, este principio de semana, queremos descansar en tu soberanía. Sí, Señor. Aún las cosas que no entendemos, las cosas que nos han ocurrido. Para esta mujer, Noemí, Señor, que de pronto llegó con la esperanza de establecerse, de levantar una familia, y lo que le vino, Señor, fue pérdida, dolor, muerte. Señor, sin ocultar lo que sentimos,
queremos aferrarnos a tu voluntad soberana. Sé que tú no envías el mal, porque no hay mal en ti, pero tú permites que estas cosas vengan a nuestras vidas para glorificarte y para terminar de cumplir su propósito en nosotros. Ayúdanos cuando no entendamos nada, Señor, y lo único que tengamos es lágrimas, que podamos confiar que hay un Dios soberano que nos ama y que no dejará de amarnos. Un Dios soberano que tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que debemos caminar en medio, aún a tientas, pero sabiendo que tú vas delante de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, les saludamos. Tenemos 13 hermanos conectados, pastor. Qué lindo. En Saludos. este tiempo les saludamos en el nombre de Jesús. No olvide que mañana martes tenemos nuestro espacio de Bellas por Siempre y somos la Casa del Padre, una familia para ti. Bendiciones, gente linda. Qué hermoso.